Eh, Buenas tardes, tutor y compañeros. Mi nombre es Pedro Quintero, tal como está apareciendo ahí en mi número de cédula. Y a continuación voy a explicar el trabajo de la tarea 1, leyes básicas de los circuitos. Entonces, mi nombre es Pedro José Quintero Rosas, física electrónica del grupo 100-414-183. Tutor Edgar Orley Moreno Moreno. El programa que estoy estudiando es ingeniería industrial. Entonces, como introducción, digamos que el presente trabajo tiene como finalidad el conocimiento y la aplicación de las leyes de Ohm y de Kirchhoff y su aplicación en los circuitos eléctricos. Para desarrollar esta presentación, entonces, partí de la lectura de material propuesto y del análisis de las lecturas adicionales acerca del tema. Con este trabajo me permitirá ampliar mis conocimientos en física electrónica para aplicarlo en mi carrera profesional. Entonces el primer tema es la ley de Ohm. Entonces la ley de Ohm se le acredita a George Simon Ohm. Es un físico alemán. Entonces él descubrió la relación que existe entre la corriente y la tensión en un resistor. Esta relación se conoce como la ley de Ohm. Entonces la unidad de medida de la resistencia se le denomina Ohm en su honor. Su fórmula es resistencia por intensidad igual a voltaje. Al lado derecho tengo algunas, eh, cómo se puede despejar las ecuaciones, donde dice voltaje es igual a intensidad por resistencia, o si queremos hallar la intensidad es igual a voltaje sobre resistencia, o si queremos hallar la resistencia, entonces sería igual a voltaje sobre intensidad. La ley de voltaje de Kirchhoff, entonces, que establece que la suma algebraica de todas las tensiones alrededor de una trayectoria cerrada o lazo es cero. Entonces también nos dice que la suma de caídas de tensión es igual a la suma de aumentos de tensión. Entonces ahí tenemos un ejemplo de tres fuentes de voltaje. Según esta nos dice que el voltaje 1 más el voltaje 2 menos el voltaje 3 que vemos que está eh, al contrario, entonces nos da el valor de la fuente. La ley de corriente de Kirchhoff, entonces las introdujo Kirchhoff, obviamente en 1847. Gustav Robert Kirchhoff es un físico alemán y se le conoce formalmente como la ley de corriente de Kirchhoff. Entonces se basa en la ley de la conservación de la carga, de acuerdo en la cual la suma algebraica de las cargas dentro de un sistema no puede cambiar. Entonces la suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de él. Entonces ahí tenemos, digamos, cinco corrientes. Tenemos I1, I3, I4 que están entrando al nodo. Entonces nos dice que la suma de estas corrientes deben ser igual a I2 más I5 que están saliendo del mismo nodo. Eh, la relación de la resistencia eléctrica con la temperatura, entonces digamos, en el efecto Joule nos dice que al pasar una corriente eléctrica por un conductor, este eleva su temperatura. En ese sentido, al aumentar la resistencia, aumenta la temperatura. Y a su vez, al aumentar la temperatura, aumenta la resistencia. Entonces ahí en la figura está, digamos que la resistividad de algunos materiales, el níquel, el cobre, el platino, y vemos cómo esa resistividad puede aumentar dependiendo de la temperatura. Una fuente dependiente de voltaje, entonces es la pregunta para el estudiante 3, que es la mía. Entonces, la fuente de voltaje, la fuente independiente es cuyo valor en el tiempo depende del voltaje en otros dos terminales o de la corriente que pasa por ellas. Entonces hay dos fuentes, la fuente de voltaje dependiente del mismo voltaje y la fuente de corriente dependiente. Entonces aquí tenemos un circuito y nos damos cuenta que la fuente BS2 es una fuente dependiente, depende de la corriente que va a pasar por ahí o digamos del divisor o de la corriente que va a caer de R2.
Entonces, también la bibliografía. Muchas gracias. Creo que no es más para el video.